Desaparece José Luis Rodríguez Zapatero de la campaña en Aragón. Ya saben que ayer conocíamos parte del origen de la fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de al menos 450.000 euros que le pagaba su amigo detenido, Julio Martínez, por trabajos de consultoría. Bueno, pues Zapatero, que ya saben que es un activo de la PSOE, en esta campaña de Aragón no va a participar. Por primera vez en 4 años, Zapatero no participa ni en la precampaña ni tampoco en la campaña. Pues hagan ustedes sus propias conclusiones, saquen sus propias conclusiones porque no está. Ferraz ha dicho que es un gran activo. Dice, no, a pesar de esto que ha salido, es un activo de la PSOE. Hombre, un activo no, es el cabecilla, es el jefe de la mafia. Sánchez es el número 2. Cuando Óscar Puente decía, claro, ¿cómo no van a decir el 1? Hablando del presidente del gobierno, que lo delataba. Decía, bueno, o sea, que el 1 es Sánchez. Óscar Puente, pues en fin. Pues no, en realidad es el 2. El 1 es Zapatero, que como digo, está desaparecido. Pero es que hoy conocemos información que publica Alejandro Entrambasaguas, porque está él y las niñas también. En exclusiva en El Debate, lo iremos con Javier Chicote, pues también un exclusivón en el ABC tremendo sobre el caso del sí. Poco a poco ya les decimos que las piezas empiezan a encajar y empezamos a conocer ya números, datos. Bueno, no hacía falta ser muy inteligente. Sí, la sospecha es verdad que no hacía falta ser muy inteligente, pero poder decir ya que Zapatero se llevó prácticamente $500.000 de euros de la empresa de su amigo detenido por el blanqueo de capitales a través del rescate de Plus Ultra, es decir, que pagamos nosotros, hombre, pues esto no lo podíamos decir hasta ayer. Pero es que hoy conocemos, como comentaba Alejandro Entrambasaguas en El Debate, en exclusiva, que los agentes de la UDEF, de la Policía Nacional, que investigan el rescate de Plus Ultra, han concluido que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus hijas fueron las 2 únicas relaciones económicas reales de la empresa de Julio Martínez, detenido, que se llamaba Análisis Relevante, que no ha presentado cuentas del año 2024 ni tampoco del año 2025. Este tipo ya saben que está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pues bueno, hay que tener en cuenta que según las diligencias policiales, Análisis Relevante carecía de una actividad económica autónoma en el mercado, no prestaba servicios a terceros y no contaba con una cartera diversificada de clientes. De hecho, los investigadores subrayan que las 2 relaciones comerciales relevantes y constantes de la mercantil fueron, por un lado, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de prestador de servicios, y por otro, la empresa de sus hijas, a las que Análisis Relevante realizaba pagos de manera recurrente. Los investigadores describen este esquema como una estructura de circularidad económica cerrada, una fórmula conocida en el ámbito del análisis financiero por su utilidad para reintroducir fondos que podemos decir de origen un tanto discutibles. Los investigadores también señalan que esas facturas de esas consultorías pues se hacían pagos a Zapatero y a las hijas, que la empresa se llamaba What the Fab de las hijas. Eso decimos nosotros, What the Fab. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Qué es esto? Una empresa ligada al rescate de Plus Ultra. Un rescate que el propio Ábalos decía, yo me enteré en el Consejo de Ministros. Y eso es muy raro. Antes de que me metieran en la cárcel decía esto, una entrevista que le hizo El Confidencial. Quiero recordar que fue Olmos el que se la hizo. Y claro que era tan raro. Ábalos, enterándose el último, cuando es el que se enteraba de todo. ¿Cómo será el asunto? Bueno, pues Zapatero y también sus hijas. Los 2. Las 2 partes de la familia. Falta la mujer. Porque bueno, la mujer no le hace falta. Ya, pues si ya trinca el marido y las niñas, pues tampoco. La vida contemplativa. Creo que era música o cantaba, una cosa de estas hacía. En fin. Pues esto es lo que conocemos hoy. Y Zapatero, ¿dónde está? ¿Dónde está José Luis? Ahora, cuando más se le necesita para levantar a la PSOE de esa presumible castaña que se va a meter en Aragón Pilar Alegría. El domingo lo contaremos en el programa.
Pero es que, aparte, conocemos, porque ya saben que es que todo esto está ligado. Claro, en el año 2020 uno no podía imaginar, ya podía intuir. Esto es un poco mafioso, ¿no? Estas cosas que estamos leyendo. Ya saben, Ábalos diciendo que no, el ministro de Turismo, bueno, vale, es verdad, vino Delsi, pero en realidad no salió. Bueno, vale, bien, sí, salió. No, no llevaba maletas. Bueno, unas pocas. Todo esto, ya uno decía, ¿esto qué es? No, pero es que nos estábamos quedando, es que no podíamos ni imaginar el nivel de lo que estábamos hablando. Pues bueno, Javier Chicote publica, hoy en exclusiva en el ABC, que el CNI retiró el dispositivo que vigilaba el avión de Delsi cuando apareció Ábalos en Barajas. El ABC ha tenido acceso al chat que usó el grupo de agentes del CNI, que literalmente decían, cerramos cobertura, esto está achicharrado. Pero para que nos cuente esta historia y quién dio la orden de retirarse, vamos a conectar con Javier Chicote, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, Tano. Encantado de saludarte, como siempre. Bueno, cuéntanos, porque claro, el titular es el CNI retiró el dispositivo que vigilaba el avión de Delsi cuando apareció Ábalos en Barajas. Ya solo el titular dices, ¿pero de qué estamos hablando? Sí, así es. Había un dispositivo especial, un grupo de agentes, en torno a 8 o 10 personas, hombres y mujeres, de incógnito. O sea, es decir, no es la gente del CNI que trabaja en Barajas, que también la hay, sino que estaban completamente de incógnito, porque les habían enviado ya una misión como otras, ¿no? En este caso la misión era despega de Venezuela un avión, un vuelo privado sospechoso. Hay que ver quién viene, ¿no? Entonces, un par de ellos pasaron a la terminal ejecutiva, otros estaban en los alrededores, haciéndose pasar por viajeros, esperando a ver quién venía en ese vuelo. Pero ¿qué ocurre? Que en ese vuelo, eso en su momento no lo sabíamos, no lo sabía ni siquiera el CNI, pero venía Delcy Rodríguez invitada por el propio gobierno. Es decir, el mismo gobierno para el que trabaja el CNI, las competencias que son investigar y conseguir información relevante para la seguridad de España, para la unidad de España, para los intereses económicos, para todo tipo de cosas, para el gobierno en concreto, sobre todo para la presidencia del gobierno, la misma presidencia del gobierno que estaba perfectamente informada de la invitación a Delphi. Entonces, cuando a lo largo del día les dicen que ahí viene la vicepresidenta de Venezuela, pues el dispositivo se mantiene. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez empieza a llegar más gente. Hay un trasiego, el comisario de Barajas, distintos policías, guardias civiles. Como dicen en el chat al que he accedido de agentes del CNI, eso parecía el camarote de los hermanos Marx. Y la gran sorpresa es cuando aparece Ábalos. Ya por la noche aparece Ábalos. A Ábalos lo había llamado Sánchez. Ábalos estaba en su casa en pijama. Pedro Sánchez lo llama y le dice, oye, que a Delcy, que le habíamos invitado, pues que no puede entrar, ¿no? La versión oficial es que no sabían que no podía pisar territorio de la Unión Europea. Lo recoge Coldo, se van para Barajas, los agentes del CNI ven que llega el ministro y dicen, ¿qué está pasando aquí? Entonces lo despachan con sus jefes. Acaba de aparecer José Luis Ábalos y es en ese momento cuando les dicen, fuera, se suspende la vigilancia, a casa. Y se van. De hecho, los agentes del CNI, cuando se van, el vuelo no ha terminado, o sea, no ha aterrizado. Delphi aterriza ya el día 20, a las 0 horas 15 minutos del día 20. Y el mensaje de esto está chicharrado y tal es a las 23:24, es decir, como aproximadamente 45 minutos antes. Entonces, bueno, pues se tienen que ir porque la situación era grotesca, ¿no? Está el gobierno investigándose a sí mismo, ¿no? El CNI hacía su trabajo, lógicamente. Oye, viene un vuelo sospechoso a ver quién viene aquí, si viene con autorización, sin autorización, dónde va, con quién se reúne. Pero era el mismo gobierno, que el CNI depende del Ministerio de Defensa, de Margarita Robles, era el mismo gobierno el que había tramitado esa invitación y había varios miembros del gobierno que se iban a reunir en un chalet con Delcy Rodríguez al día siguiente, que había reservado y alquilado Víctor de Aldama, el famoso comisionista que en ese momento pues tampoco era famoso todavía porque estamos hablando de enero del año 20. Uh-huh. Claro, llama la atención que la investigación, digamos, el CNI creía que Maduro tenía intención de venir a España y de repente se encuentra con que Maduro no, que es Delsi. Y luego, digamos, está la parte que ya no están los agentes del CNI, que son las maletas. Uh-huh. Esas maletas. Sí. Sí, yo de las maletas también publiqué algo porque de este asunto llevo investigándolo pues, prácticamente desde que ocurrió. Entonces, cuando llega este avión, hay, no sé, no recuerdo ahora de memoria si era una o dos furgonetas de estas Mercedes clase V negras, típicas para llevar varios pasajeros y tal, que se acercan al avión y recogen un número de maletas, a mí me dicen fuentes directas, presenciales, un número de maletas muy elevado. No 40, como se dijo, 40 no, porque es que ellos viajaban, o sea, eran 5 y 3 de tripulación, piloto, copiloto y una auxiliar de vuelo, una azafata.
Y para 5 personas traían muchas maletas, pero insisto, no 40 y no cargadas de oro porque pesarían tanto que el Falcon, que era un Falcon pequeñito, no habría podido ni despegar. Pero sí les llamó la atención que eran muchas maletas que, Jano, no pasaron ningún tipo de control, porque eso es valija diplomática. Es tal y como yo lo publiqué en la terminal ejecutiva. Por un lado, se entra a lo que se denomina zona tierra, dejas zona aire, ahí hay un control de pasaportes, y luego, entrando a la izquierda, la salita VIP en la que estuvo Delci. Bueno, pues fuera hay una especie de valla corredera que da al parking. Esa valla se abrió y por ahí se salió esa furgoneta, o esas 2 furgonetas, no recuerdo, con las maletas que entiendo iban a la embajada o al consulado de Venezuela. ¿Qué había dentro de esas maletas? Pues no lo sé. Yo en su momento le pregunté a Ábalos y, como uno de los que venían era Félix Plasencia, ministro de Turismo de Venezuela, él se quedaba a Fitur, porque esa fecha era Fitur. Dice que llevaba cosas para Fitur, que cree que llevaba cosas para Fitur. Pero bueno, de Venezuela han salido muchas cosas, ¿no? Ha salido dinero, ha salido oro, ha salido todo tipo de cosas, y pues de momento no sabemos qué había en esas maletas, y quizás nunca lo sepamos porque no fueron registradas. También publicabas, y esto hace ya unos días, pero ya que te tenemos aquí aprovecho, que Zapatero, que está desaparecido, usó Aldama de enlace con Delcy Rodríguez entre 2020 y 2021. Claro, también la cuestión de Delcy Gate, Zapatero sin duda tendrá algo que ver en todo este asunto. Bueno, claro, efectivamente, eso viene muy al caso, porque además otra cosa que publiqué en su momento es que cuando Delcy le dicen que no puede entrar en Madrid, dice, pero ¿cómo que no? Si yo vengo a ver a mi amigo José Luis y a ir al médico y de compras, ¿no? Es una de las exclusivas que di, al igual que di la de que Aldama estaba allí para recibir a Delcy. Pues esta información que citas ahora, la más reciente, es que ocurre justo después de eso. Es después del Delcy Gate en el 20, entonces entre el año 20 y el año 21, Víctor Aldama, que tenía una relación muy cercana y algunos intereses con Delcy Rodríguez, hace de intermediario entre Zapatero y Delcy. Es decir, pasa mensajes de Zapatero a Delcy, y se entiende que también a la inversa. El mismo Víctor Aldama, del que el gobierno decía que no era nadie, que es un pequeño Nicolás, que nadie lo conoce. Bueno, pues el enlace entre Zapatero y Delcy. ¿Para qué? ¿Para qué le hacía el enlace? Pues no lo sabemos todavía, pero esto sí que lo vamos a saber. Dentro de no mucho tiempo creo que lo vamos a saber, pero lo que es un hecho cierto es que el intermediario era Víctor Aldama. Bueno, pues estaremos muy atentos. Te seguimos en X, que ahí es donde publicas las exclusivas que publicas en el ABC. Hay 2 maneras: ABC o tu cuenta personal de X, que dejamos en la descripción del programa para el que no te siga que lo haga, y así está atento a estas informaciones. La verdad es que enhorabuena, porque también están los mensajes del chat de ese grupo de los miembros del CNI y uno no da crédito. Dice, bueno, pues esto me parece surrealista. Me temo que todavía lo peor está por ver. Sí, no, lo de los mensajes es lo mejor porque documenta lo que ahí ocurrió. Incluso bromean, ponen un meme de una mujer muy habitual, una mujer con cara de extrañeza, y un agente del CNI dice, mi cara al ver a Ábalos, ¿no? Imagínate, cuando están ahí vigilando, dicen, ¿pero qué estamos vigilando? Pero sí, es que aquí están todos. Una cosa, Sí. Es vamos, tragicómico. delirante. Sí, es de película de espías, pero como de serie B, ¿no? Una cosa Sí. así. Sí, eso es lo que tenemos, Javier. Bueno, pues estamos muy atentos a tus exclusivas en ABC y te seguimos en X. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Pues esto es lo que publicaba hoy Javier Chicote en el diario ABC. Dices, ¿pero cómo puede ser? De hecho, pues ahí están la imagen de esos mensajes de los agentes del CNI que tampoco daban crédito. Decían, ¿cómo? Ábalos aquí. Luego yo, Víctor de Aldama. Luego, echando el propio gobierno a los agentes del CNI. ¿Qué habrá en las maletas? No lo sabemos, lo intuimos. El papel de Zapatero, desaparecido Zapatero, también. Pronto, sigan a Javier Chicote, porque pronto habrá noticias al respecto y así entendemos por qué Zapatero no va a hacer campaña con lo que le gusta a él, los mítines de la PSOE. Pues ha dicho, oye, Pili, que me viene mal, que por lo que sea, no voy a ir. Y Pedro Sánchez, bueno, pues Pedro Sánchez sigue con sus rollos habituales, ya saben que le encanta. Aquí en España no, cuando tiene que dar la cara por las víctimas, pues eso no, porque no le gusta. Ahora, cuando se va al extranjero, pues saca su perfil de estadista. Claro, perfil de estadista de muy bajo nivel, siempre nos anuncia algún rollo. Ahora, la novedad es la prohibición por parte de menores de 16 años a las redes sociales. Esto tiene... Y hay que pensarlo así. Cuando la PSOE dice, esto es por tu bien, y alguno piensa, oye, no me parece mal, en realidad hay algo escondido
que ahora comentaremos, pero así lo anunciaba. Fourth, Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. No navegues tú, que ya navego yo. Pedro Sánchez, y claro, anuncia esta medida y hay que buscar las razones. Vamos por partes. Primero, qué casualidad que justo, que estos ya saben, eran los de, no, el voto a los 16. De pronto eso ha desaparecido. A que ya ustedes no escuchan reclamar a la PSOE, a los podemitas y a Sumar, cuando sumaba, ahora ya no, el voto a los 16 años, que era casi como, vamos, su bandera. Claro, esto se explica, pues, con estos datos. Intención de voto por edades. Entre los 18 y 24 años, el 27,6% vota a Vox, el 10,9% al Partido Popular y a la PSOE el 8,5%. Esto hay que tener en cuenta que lo que supone es que los de 16 años, pues que todavía los resultados son peores para la PSOE. Entonces, no interesa electoralmente, sino imagínense, ya estarían votando, vamos, a los recién nacidos si le interesase a la PSOE. Lo que pasa es que como no, pues esto ya se ha acabado. Y claro, dicen, ¿y por qué los jóvenes, que siempre han sido de los nuestros, ahora ya no nos votan? Las redes sociales. Pues claro, antes pues estaban las televisiones y los medios de comunicación que se repartían el pastel y, por supuesto, el control de las universidades, la educación, que lo siguen teniendo, pero no contaban con el impacto que tienen las redes sociales y plataformas como YouTube. No contaban con ello. No contaban con que la gente se enterase de la verdad, que este es el problema, claro. Si descubren la realidad, pues no nos van a votar. Hombre, pues sí, pues estas cosas suelen suceder. Entonces, quería controlar las redes sociales y en su momento, ya saben, que dijo, hay que acabar con el anonimato. Pero como esto no quedaba bien, hombre, pero esto parece una novela de Orwell. ¿Qué han buscado? Los menores, que es que están viendo unas cosas más feas. Porque si dice que no solo basta con esa casilla que cualquiera dice, sí, yo soy mayor y entra y ya está, la única posibilidad que queda es que uno tenga que poner su DNI. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con las salas de apuestas. Dice, yo quiero jugar. Y no vale con decir, sí, soy mayor de edad. No, mayor de edad, tienes que poner tu DNI, en fin. Que se sabe quién está en esa cuenta. Es la única posibilidad. Claro, Sánchez anuncia esto, en realidad, buscando acabar con el anonimato, con esas cuentas falsas que llaman ellos. Que no es que sean cuentas falsas, son personas que están detrás. Luego sí que es cierto que existen bots, pero son cuentas de personas que no quieren salir con su nombre y sus apellidos porque tienen temor a represalias. Pues sí, es que la semana pasada teníamos un maquinista aquí que no quería dar su nombre. Dijo, no, por favor. No quiero que nadie sepa quién soy. Porque saben cómo se las gasta la PSOE. Sabe cómo se las gastan también los cobardes empresarios de este país. También lo saben. Hay excepciones, pero no están en la élite, ¿eh? Las grandes empresas, no. Pues esto es el fondo del asunto. Es de esto los menores, que además muchos lo celebran, y dicen, hombre, a mí me parece bien, pero ¿cómo le va a parecer a usted bien? A mí lo que me parece mal es que usted como padre no tenga control sobre el contenido que ve su hijo menor de edad. Que no tiene que ser el Estado, que este es el problema de mentalidad que tenemos en este país, y es que hay un problema. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está? Usted es responsable del contenido que consume su hijo. Y sí, que puede ser un rollo, que el control parental, Juanito, dame el móvil, Juanito, no utilices el móvil a estas horas. Que esto desgasta. Que venga el Estado y prohíba a mi hijo tener acceso. ¿Qué es lo que ocurre si se dan cuenta en la mayoría de cosas? Las pensiones. Yo me voy a poner a pensar ahora a ver qué hago con el dinero. El sistema de reparto. Dices, hombre, es una estafa piramidal. No importa. Oye, yo la responsabilidad no quiero tener. La educación, que me diga el gobierno el plan de estudios.
Así, con todo, pues con esto también, claro. Que no, yo a los hijos... ¿Se acuerdan ustedes de la exministra Celaá, que dijo que los hijos no eran de los padres? Pues es un poco este rollo. No tiene que ser los padres los que controlen qué consumen sus hijos, pero como en este país pues, no queremos responsabilidades. Y claro, luego decimos, es que no tenemos libertad. Hombre, es que es imposible. Si usted no quiere tener responsabilidad, porque la libertad implica tener responsabilidad y, por supuesto, cosas que son desagradables. Pues entonces tienes a Sánchez que te dice lo que puede y no puede ver tu hijo. Y ya de paso, que en el fondo es lo que le interesa, porque habrá alguno que pensará que de verdad a Sánchez le preocupa a los menores, pues si a sus hijas las ha utilizado para darnos pena, ¿se acuerdan ustedes? He recibido esta carta que ponía, cuando le dio por las cartas, este año no sé con qué le dará, pero cuando le dio por las cartas, mira qué dibujito me ha dejado las niñas, ay, qué mona. Todos, ay, qué historia tan bonita. ¿Qué le van a importar los menores? Evidentemente no. Ahora, el anonimato sí. Eso sí, el control de las redes sociales, por supuesto que sí. Y solo hay una vía, que es a través del DNI, si no ya me dirán ustedes. Claro, esto puede ser que sea como... ¿Se acuerdan ustedes del pasaporte? Pues puede ser que vaya por ahí. De yo anuncio esto, además le da por siempre que se va a algún viaje lo dice. Y que luego se quede en nada. Porque luego también esto, ver las plataformas. A ver qué es lo que dicen. Pero el fondo es el control del mensaje y del relato y que al niño lo adoctrine él, el Estado. Que es lo que sucedía hasta ahora. Hasta la aparición, que por supuesto que tiene muchas cosas malas, de las redes sociales. Pero la responsabilidad es de los padres. Y encima, si a eso le sumamos que estos son los de aborto libre, que con 16 años uno puede abortar, pues hombre, ya me contarán el disparate. Aborto sí, redes no. ¡Comenzamos!